estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a hacer un repaso de lo que es la historia universal, haciendo pues una línea de tiempo y representando las edades de la historia, ¿no? Bien, como sabemos, la historia universal esto se divide en 4 etapas o 4 edades. Bueno, de su conocimiento quizás ya lo saben, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? La historia tiene un inicio, tiene un principio y se da con un suceso muy importante, ¿no? Siempre para que ocurra algo, pues, para que haya un cambio de etapa, ocurre algo muy importante, ¿no? En este caso, la historia inicia con la invención de la escritura, ¿no? Que significó, pues, un gran paso para la humanidad, ya que esto va a permitir, pues, que de ahí en adelante la historia sea conocida por la escritura, ¿no? Ya que anteriormente solamente se puede encontrar restos arqueológicos o herramientas que usó el hombre, ¿no? Y a veces hay que hacer hipótesis sobre cómo habrá vivido. Pero una vez que se inventa la escritura ya se puede tener datos más reales y un poco más creíbles, ¿no? Sobre cómo han sucedido las cosas. Entonces la invención de la escritura marca el inicio de la historia, ¿no? Esto ocurrió en el año aproximadamente en el 3500 antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? No podemos saber con exactitud. Esta escritura que se inventó en la región de Sumeria, en Medio Oriente, ¿no? Era un tipo de escritura cuneiforme. Si ustedes ven, se hacían líneas que tenían forma de cuña de madera, ¿no? Entonces, por ese motivo se le conoce como escritura cuneiforme. Entonces, ahí se da inicio a la primera edad de la historia, que lo llamamos la Edad Antigua, ¿no? ¿Qué sabemos de la Edad Antigua? Pues es la edad de grandes culturas, de grandes civilizaciones, ¿no? Como por ejemplo tenemos a Egipto, a Mesopotamia, y una de las grandes civilizaciones que podemos estudiar de aquella etapa, pues es justamente a los romanos, ¿no? Que bueno, ellos con su cultura, con sus invenciones, crearon el derecho, crearon una sociedad ya más con más reglas, ¿no? Respecto a las anteriores. Entonces va a ser una sociedad que base para nuestra sociedad occidental, ¿no? Gracias a, como les mencioné, a sus leyes o a lo que inventaron ellos, conocemos como el derecho, ¿no? Eso se usa hasta hoy, ¿no? El derecho romano. Entonces, la Edad Antigua pues transcurrió entre estas grandes civilizaciones y grandes imperios, ¿no? El fin de la Edad Antigua pues llega juntamente al final del Imperio Romano, ¿no? En el año 476 de nuestra era se da lo que es el fin del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ya que el imperio, antes de llegar a su final, se dividió en Imperio de Oriente y Imperio de Occidente. Entonces, con ese suceso da inicio a la nueva edad, conocido como la Edad Media, ¿no? ¿Qué podemos saber de la Edad Media, así a rasgos generales, ¿no? Es una edad donde pues el cristianismo irrumpe en la historia de manera muy, muy fuerte, muy trascendente, y la Edad Media pues va a ser una edad eminentemente dominada por el cristianismo, ¿no? En Occidente, ¿no? Si hablamos de la sociedad occidental. Entonces es una edad muy influida por la religión y marcada por Dios, ¿no? Por eso se le llama una edad
muy teocéntrica, ¿no? Centrada en Dios, ¿no? Y la iglesia pues adquiere mucho poder. En la Edad Media la iglesia decidía incluso quiénes deberían gobernar, ¿no? Coronaba a los emperadores y la iglesia pues estaba en el máximo de su poder, ¿no? Entonces la Edad Media transcurre entre mucha violencia también, ¿no? Recordamos que de la Edad Media pues tenemos la figura de los castillos, ¿no? Medievales, y la vida transcurría a su alrededor de esos castillos, con los campesinos que trabajaban las tierras que pertenecían a sus señores, ¿no? Al señor feudal, ¿no? que vivía en el castillo, ¿no? Y que también tenía la protección de sus caballeros, quienes eran sus vasallos o siervos. A su vez, los señores feudales eran vasallos de los reyes en aquella época, ¿no? Bien, entonces la Edad Media es esta etapa pues que nos cuentan de niños en los cuentos de hadas, ¿no? Una etapa muy marcada por la religión y también por la superstición, ¿no? Se creía en las brujas, se creía en las hadas madrinas, y así como se creía en Dios, se creía también en lo contrario, ¿no? El demonio y el mal, ¿no? La hechicería. Entonces, eso fue la Edad Media y a rasgos generales. ¿Cuándo termina la Edad Media? Cuando finaliza el otro imperio romano, ¿no? El imperio romano de Oriente. El fin del imperio romano de Oriente, ¿no? Cuya capital pues era Constantinopla. Por eso a veces se dice la caída de Constantinopla. Esto transcurrió en el año 1453 aproximadamente. Y ahí se da inicio pues a lo que conocemos como la edad moderna, ¿no? A ver, haciendo entonces también un recuento de lo que es la edad moderna. Es una edad pues que se caracteriza por unos sucesos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, se inventaron las carabelas y con eso se va a permitir los grandes descubrimientos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Cristóbal Colón o el ejemplo de Magallanes, que da una vuelta alrededor del mundo. Entonces, estos descubrimientos van a permitir que el hombre expanda su mente, expanda no solo su conocimiento de la tierra, sino también que su mente se abra, ¿no? Y deje atrás pues aquella superstición, aquellos miedos que en la Edad Media no le permitían ir más allá de ciertos límites, ¿no? Entonces el hombre se descubre también a sí mismo. Es por eso que la edad moderna es una edad pues donde el hombre se centra más en sí mismo, ¿no? Es una etapa entonces llamamos antropocéntrica, ¿no? Entonces el hombre pues adquiere confianza en sí mismo, empieza un humanismo como lo conocemos y empieza la etapa del renacimiento, porque renace lo que fue las ideas antiguas, ¿no? De Grecia y Roma. Entonces eso confluye en lo que se llama el renacimiento, el renacer de la cultura clásica romana y griega, ¿no? La edad moderna entonces transcurre así, ¿no? Entre descubrimientos, la ciencia empieza a desarrollarse. Tenemos el ejemplo de Newton o Nicolás Copérnico. Entonces las ideas religiosas se van quedando atrás, ¿no? Aunque aún la iglesia mantenía pues su poder, ¿no? Pero en sí, en la edad moderna, la iglesia se somete al poder de los monarcas, ¿no? Es la etapa también del absolutismo.
donde los reyes pues adquieren máximo poder, incluso por sobre la iglesia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo termina esta edad moderna y cuándo inicia nuestra edad actual, ¿no? Con un suceso muy importante que llamamos la Revolución Francesa, ¿no? En 1789, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la Revolución Francesa? Porque es una etapa que marca, es un hecho que marca el final de lo que es el antiguo régimen, ¿no? Anteriormente, pues, desde la época antigua han gobernado al mundo los reyes, ¿no? Desde los faraones egipcios hasta la edad moderna, ¿no? Entonces, va a terminar ese poder que tenían pues los reyes en la Revolución Francesa, y se da inicio a lo que actualmente llamamos la democracia, ¿no? El poder del rey se va a dividir, ¿no? Y desde la Revolución Francesa pues se tiene idea de la democracia, que el poder no debe tenerlo una sola persona, que la población debe elegir a su gobernante, ¿no? Ya que los reyes heredaban su poder. Entonces, esto fue un gran cambio para la historia, por eso es que la Revolución Francesa es tan importante, ¿no? Entonces se da inicio a nuestra edad actual, la edad contemporánea, ¿no? La edad contemporánea. En la edad contemporánea está bien que ya en esta edad pues existen los derechos, existe la democracia, pero no estuvo exenta pues de sucesos muy lamentables, ¿no? Por ejemplo, en esta edad pues se da lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto para demostrar pues que la historia no significa en sí progreso para la naturaleza humana, ¿no? Quizás las sociedades han podido progresar, pero el hombre mantiene su instinto que lo lleva a las guerras, que lo lleva a destruirse a veces mutuamente, ¿no? Bueno, entonces estamos ya 2021, la historia continuará, no sabemos qué pasará después, ¿no? Pero esto ha sido un repaso entonces general de lo que ha sido la historia universal.